Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Pilar y Marcos eran un matrimonio de 25 años que vivían solos en una casa de alquiler, ya que su único hijo Eduardo residía en la capital, donde terminaba sus estudios de ingeniería. Ambos padres se la pasaban trabajando sin descanso, con tal de pagar la prestigiosa universidad donde estudiaba su hijo, y su relación se había vuelto monótona y últimamente insoportable. Pilar visitaba a diario la iglesia para pedir a Dios por su esposo, pues el hombre siempre se notaba tan cansado del trabajo, que la mujer llegaba a comprender el mal humor que siempre cargaba. Para mayor frustración de Marcos, Luisa, la única hermana de Pilar, se presentó un día en casa de ellos llevando consigo a su madre. Después de explicarles que se marchaba al extranjero de mojada, le dijo a Pilar que ahora su madre quedaba a su cuidado. Como era de esperarse, aquella situación fue motivo de una gran discusión entre Marcos y Pilar, pues el hombre no estaba de acuerdo en tener que alojar en su casa a la anciana y enferma mujer. Pero Pilar no estaba dispuesta a abandonar a su madre, y aún con la rabia de Marcos, le preparó un sitio en la casa para cuidarla el tiempo que fuera necesario. La pobre Pilar tuvo que redoblar su trabajo. De día, dejaba a la señora Catalina, como se llamaba su madre, en la casa, y no era hasta que volvía del trabajo que debía atenderla. No fueron pocas las ocasiones en las que encontró a la señora con golpes en sus brazos o piernas, producto de muchas caídas que había sufrido. Por la noche, apenas dormía por atender a la señora, pero esto Pilar lo hacía con mucho amor, y no era ningún incordio para ella. El caso contrario era para Marcos, ya que, a pesar de que en ningún momento era digno de ayudar a la anciana, se la pasaba renegando de su presencia en la casa, al punto que se había vuelto un hombre insoportable y amargado. Una mañana, Pilar tomaba el transporte para ir al mercado, donde trabajaba como sirvienta en un puesto de comida. Al subir al autobús, el conductor de nombre Ramón le preguntó: «Caramba, Pilar, luces muy desmejorada, ¿no te atendió bien Marcos anoche?» Pilar lo miró indignada y respondió: «¿Qué manera es esa de tratar a una señora decente como yo?» «No te irrites, mujer», respondió el insolente hombre. «Es solo una broma, pero veo que no estás de buenas hoy, caray». Pilar no respondió nada y, tan solo llegó a su destino, se bajó del vehículo haciendo un gesto de enfado. En el comedor, hacía sus trabajos sin dejar de pensar en su madre, una labor que verdaderamente era muy agotadora. Más aún con todo y el cansancio que le producían sus obligaciones, siempre que salía del trabajo pasaba por el mercado comprando algo de comer para la viejecita. Sin embargo, desde ese día, Pilar no volvería a encontrar más a Catalina en la casa. Marcos, harto ya de ver a Catalina, regresó al hogar ese día más temprano de lo habitual, acompañado de un amigo suyo llamado Rodrigo. Rodrigo tenía como transporte una carcacha y al llegar a la casa, Marcos le dijo: «Asegúrate de que ninguna vieja chismosa esté paseando por la calle. Yo voy por la anciana esta». Rodrigo hizo guardia y minutos después salía de la casa Marcos cargando a Catalina. Luego, sin ningún cuidado, la metió en la cabina del carro y cerró la puerta. Él se subió en la parte de atrás y le gritó a Rodrigo: «Vámonos ya». La cuadra se encontraba solitaria a esa hora de la tarde, así que no hubo testigos del rapto de la indefensa anciana. Rodrigo condujo el vehículo hasta que llegaron a un cerro donde ya les fue imposible avanzar más, por lo escarpado del camino. El lugar era muy desolado, así que solo les bastó internar un poco a Catalina en el bosque para abandonarla ahí, y se devolvieron rápidamente al pueblo. Cuando Pilar volvió a la casa, llegaba presurosa con la intención de atender cuanto antes a su madre. En una cesta le llevaba una bolsa con pan que había comprado para la viejecita, pero al llegar, se encontró con que la puerta estaba entreabierta.
Rápidamente entró a la casa y comenzó a llamar a su madre, pero nadie le contestó. Buscó por todos lados, en la cocina, el zaguán que usaban de bodega, en la parte del traspatio, y no había rastros de la señora. De inmediato Pilar pensó, por el amor de Dios, ¿será posible que mi madre escapó de la casa? Al rato apareció Marcos haciéndose que llegaba recién como de costumbre del trabajo. Pilar salió a su encuentro y le dijo de inmediato, Marcos, es terrible, parece que mi madre se ha escapado, debemos ir a buscarla. Marcos la miró con molestia y le dijo, no puede ser, yo estoy muy cansado, Pilar. Además, ¿cómo es posible que se haya escapado esa señora si tu madre apenas se podía mover? Pilar comenzó a llorar y le rogó a su marido que fueran a la policía por ayuda. Pero Marcos pensó que eso era arriesgado para él, pues la policía podía hacer muchas preguntas. Entonces terminó diciendo a Pilar, mujer, eso no es necesario. Buscaré a Rodrigo para que nos lleve en su carro a dar una ronda por la plaza. A lo mejor la encontramos en el parque. La pobre Pilar aceptó la idea de Marcos, y al cabo de un rato, llegó Rodrigo con el carro y se fueron a dar vueltas por las calles buscando a Catalina. Pero la búsqueda fue en vano, y la anciana no apareció por ningún lado. A partir de ahí, la desesperación se apoderó de Pilar, y al día siguiente se presentó en la policía, dando aviso de que su madre estaba desaparecida. La policía montó una búsqueda por la zona, pero Catalina no aparecía. Pasaron los días y la angustia de Pilar era cada vez más grande. A decir verdad, ella se esperaba lo peor, y tal y como lo había sospechado, 5 días después, le llegó la noticia de que en la colina que se alzaba a la salida del pueblo, unos campesinos habían encontrado un cadáver. Pilar se encaminó al lugar y apenas llegó, reconoció la vestimenta de su madre. Así que, desconsolada, se echó a llorar sobre la hierba. El cuerpo de Catalina estaba ya descompuesto y había sido comido en su mayoría por las aves de rapiña, pero podían notarse sus manos entrelazadas, como si hubiese muerto haciendo una plegaria a Dios. La escena era estremecedora. Solo Dios sabía cómo habían sido los últimos instantes de vida de aquella pobre viejecita. Con su corazón destrozado, Pilar recibió el cuerpo de su madre para que fuera velado en su humilde casa. La investigación concluyó asegurando que Catalina ya estaba senil y que había salido sin rumbo de la casa, extraviándose en el bosque donde posteriormente murió por inanición. En realidad, a la policía no le importaba gastar recursos en una anciana como ella, y se dijo que el oficial al mando había expresado del caso lo siguiente: la señora está muerta ya, ningún ajusticiamiento la devolverá a la vida. Sin embargo, detrás de aquellas palabras, había una explicación para que el oficial no ordenase una investigación, y obviamente Marcos estaba detrás de eso. Pero bueno, el cuerpo de Catalina fue velado y, después del funeral, llevado al cementerio general para ser sepultado. Al momento de las exequias, se presentó en el panteón una mujer de algunos 80 años. Cuando vio a Pilar, se le acercó y le dijo: «Pilar, ¿no me recuerdas? Soy Esperanza, amiga de toda la vida de tu madre». Pilar, entre lágrimas, hizo memoria y rápidamente recordó a la mujer y le dijo: «Doña Esperanza, claro que la recuerdo. La última vez que la vi fue cuando nos mudamos de aquella vecindad con mi madre hace muchos años. Pero dígame, ¿cómo se enteró de lo que le pasó a ella?». La anciana le respondió: «Las noticias vuelan, hijita, y más cuando se trata de un muerto. Siento mucha pena de no haber podido despedirme por última vez de mi gran amiga, casi hermana. Aún recuerdo cuando le dije: Cata, no te vayas de la vecindad, puede que ya no me vuelvas a ver otra vez». Y mis palabras se cumplieron tristemente. Pilar no podía contener el llanto y dijo a doña Esperanza: «Mi viejita, me destroza el corazón que la muerte vino por ella estando sola, perdida, y seguramente con miedo en medio de ese tétrico bosque». Doña Esperanza puso cara seria y se acercó al ataúd. Luego, mirando a su vieja amiga, exclamó: «¿Cómo te fuiste así sin estar yo presente, comadre?».
Tenía muchas ganas de verte pronto, pero no así, metida en un ataúd. En ese momento, sopló un viento fuerte y arrastró hojarasca del suelo. Luego, un remolino se formó en medio de los pocos deudos que acompañaban a Pilar. Doña Esperanza alzó la mirada y luego vio alrededor. A continuación, dijo a Pilar: «Atención, hija. Esto es una señal. Algo quiere decirnos Catalina». Esperanza decía esto pues, durante 50 años, había sido una taumaturga experta. Sus conocimientos le permitían trabajar con ángeles y deidades que le ayudaban a realizar grandes prodigios en bien de las personas. Así que, ante aquel suceso, se quedó atenta a cualquier otra manifestación que pudiera darse en aquel sepelio. El sacerdote recitó el responso y, seguidamente, se le dio sepultura a la difunta. El gran ausente en aquel lugar era Marcos, que se había quedado afuera del panteón conversando con su amigo Rodrigo, y en su conversación le decía: «Todo este asunto está arreglado ya. El oficial Mejía me dijo que un testigo contó que nos había visto con la vieja en tu carcacha, pero que todo quedaría olvidado si en la próxima reunión con los muchachos yo apostaba algo bueno para él». Rodrigo respondió: «Ese oficial es un sinvergüenza. Lo ha dicho en broma muchas veces, pero sé que quiere algo con Pilar». Marcos se sonrió de forma pícara y respondió: «¿Y tú crees que no he entendido sus indirectas? La próxima noche voy apostando por 10,000 pesos. ¿Sabes a quién? Pues a Pilar. Y ya sea que gane o pierda contra el oficial, yo siempre saldré beneficiado de esto». A pesar del cinismo con el que hablaba Marcos, Rodrigo no le reprochó su asqueroso plan, y todo se debía a que él también, en sus adentros, miraba con sucios deseos a Pilar. Resultaba que Marcos, cada semana, visitaba la casa del oficial Mejía. En ese lugar, se reunían un grupo de hombres y jugaban distintos juegos de azar y se hacían apuestas. El canalla de Marcos apostaba en los juegos la mitad de su salario y, en las últimas semanas, había estado teniendo una racha de buena suerte. Más del dinero que ganaba ahí, jamás aportaba nada a la casa. Todo se lo guardaba para él, en un depósito bajo tierra que había preparado en la sala de su casa. Así que, mientras Pilar lloraba despidiendo a su madre, solamente acompañada por Esperanza y unos cuantos vecinos, el infeliz de Marcos planeaba apostarla a ella en la siguiente reunión que tuviera con sus camaradas. El ataúd había sido colocado en la fosa y seguidamente fue cubierto de tierra. En ese momento, Pilar se desvaneció del dolor que aquello le produjo. Mientras ella era auxiliada por algunas personas, Esperanza se acercó a la sepultura y tomó un poco de tierra y la guardó en una bolsa. Luego, se acercó a donde habían colocado a Pilar para que se repusiera de su desmayo y le dijo: «Hija, debo irme por ahora, pero pronto te visitaré en tu casa. Debo hacer unas cuestiones muy importantes por hoy, pero cuenta conmigo en todo lo que necesites. No dudes en acudir a mí si tienes un problema». Luego le dio un abrazo y se marchó. Anocheció y Pilar volvió a su casa sin Marcos, pero antes pasó por la casa de Amparo, la rezadora del pueblo, para pedirle que la acompañara a los novenarios de su madre. Corrieron los días y todas las tardes. Cuando Pilar volvía de trabajar, ya la esperaban en la casa las personas que acompañaban en los rezos. Pero Esperanza no se había hecho presente a ninguno de ellos, lo que llevó a pensar a Pilar tristemente que ésta ya había regresado al pueblo donde residía. Pero no era así. Esperanza se había apartado a un sitio donde trataba de vislumbrar el mensaje que su amiga Catalina estaba tratando de decirle, conjurando la tierra de la sepultura. Entonces tuvo una visión en la cual se le encomendaba que fuera al sitio donde Catalina había fallecido. Ahí, con sus poderes, debía invocar a un espíritu que habría de ser mandado a la tierra para hacer justicia en aquel pueblo. Ella preguntó quién era este personaje. Entonces se le mostró que era un antiguo espíritu, nombrado la Peregrina. Esperanza, al día siguiente,
Se encaminó a la colina donde habían encontrado el cadáver de Catalina, guiada por una voz que le indicó el lugar. Ahí levantó las manos y realizó la siguiente oración. En este lugar, donde por injusticia la muerte le dio su gélido abrazo a mi amiga Catalina, yo te conjuro, Espíritu de justicia, a que por el mandato que se me dio, escuches mi voz, y que ésta te guíe al mundo terreno y hagas la voluntad del Creador, como Él te lo ha encomendado. El viento sopló furioso, sacudiendo las ramas de los árboles alrededor. Luego, se alzó una nube de polvo y hojas formando un torbellino. Entonces Esperanza exclamó: «La peregrina está aquí. Cumple con tu misión, venerable espíritu». Esa misma noche se llevaban a cabo las apuestas en la casa del oficial. Había música y bebida, y los apostadores, reunidos en pequeños grupos, jugaban a las cartas, a los dados e incluso había una ruleta. Y hasta en el juego de damas se apostaba. Marcos conversaba con el oficial Mejía y le decía en tono airoso: «Esta noche vengo con suerte, mi oficial, y mi bote para hoy usted ya sabe cuál es». El oficial lanzó una carcajada y respondió: «Marcos, no me tiente, porque yo soy un hombre de palabra, y le pongo los 10,000 pesos en la mesa si la apuesta así lo amerita. Es más, para que hagamos esto más fácil, le propongo jugar un simple burro. Su mujer frente a mis 10,000 pesos, así de fácil». En eso se acercó Ramón, el transportista, que también acudía cada semana a las apuestas y dijo: «Luego apuestas conmigo, un burro también, mis 10,000 pesos por tu mujer». Marcos se sentía con suerte aquella noche, así que no iba a dejarse intimidar por aquellos hombres. Entonces se atrevió a decir: «¿Alguien más quisiera apostar sus 10,000 pesos contra mi mujer esta noche?». Entonces, para su sorpresa, Rodrigo se acercó y dijo: «Aquí están mis 10,000 pesos». A Marcos pareció no gustarle que Rodrigo entrara también en el juego. En sus adentros, aquello le causó un extraño disgusto. Pero el oficial se le acercó y le dijo: «Ya está, un juego de cartas con cada uno de nosotros. Si usted gana, puede llevarse consigo 30,000 pesos a su casa, pero si pierde, tiene que entregarnos a su mujer». Luego le extendió la mano para cerrar el trato. Marcos, que por un momento tambaleó en su decisión, agarró coraje y seguidamente le estrechó la mano al oficial, cerrando el trato con él, y luego lo hizo también con los otros 2 hombres. Seguidamente, sin perder más tiempo, comenzó la apuesta. Se repartieron las cartas y se jugó el juego entre el oficial y Marcos. Y bueno, desgraciadamente, la suerte esa noche no estuvo para nada del lado de Marcos. Y para su desdicha, perdió contra el oficial, contra el transportista y finalmente contra su amigo Rodrigo. El rostro del perdedor reflejaba disgusto, mientras sus contrincantes reían a carcajadas. «Ja, ja, ja. ¿Qué pasa, Marcos?», le cambió el semblante de pronto, le decía el oficial, burlándose de él. Marcos respondió: «No es nada. Soy hombre y voy a cumplir mi palabra». «Así se habla», dijo el oficial. «No pierda más el tiempo y vaya ahora mismo por su mujer». Marcos frunció el ceño y exclamó: «Pero, si no dijimos que debía ser esta misma noche». «Pues no veo por qué no puede ser hoy mismo», respondió el oficial. «Yo puedo llevarte en mi carro», exclamó Rodrigo. Entonces Marcos sintió una rabia inmensa contra Rodrigo al ver la insistencia de éste. Eso, sumado a la humillación de haber perdido contra todos, lo movía a negarse a ir por Pilar en ese momento. Pero para su pesar, el oficial entonces le recordó: «Vaya pronto, Marcos. Recuerde también que usted tiene un pendiente con la ley. Vaya por su mujer lo más pronto posible, o voy a tener que proceder como la autoridad que soy». Salió entonces aquel hombre a regañadientes junto a Rodrigo en busca de Pilar. En el trayecto, Marcos dijo a Rodrigo: «Vaya que me has sorprendido, amigo. No conocía esa parte de ti». Pero éste le respondió: «Apuestas son apuestas, Marcos, tú lo sabes». Palabras a las que él no tuvo cómo responder, por más que le causaran mucha rabia.
Al poco rato llegaron a la casa, y Pilar se encontraba todavía conversando con algunas de las vecinas que habían acompañado esa noche al rezo, y que se habían quedado un rato más. Pero al ver que entraba Marcos muy serio, se despidieron rápidamente y se marcharon. Marcos de inmediato le dijo a Pilar: «Quiero que te arregles porque vamos a salir». Pilar preguntó sorprendida: «¿A salir? ¿Tú y yo? Pero ¿dónde?» «Solo ponte ropa bonita y nos vamos, es una sorpresa». Incauta, Pilar se sonrió y dijo: «¿Será que vas a llevarme a cenar?». Marcos hizo silencio un momento y después respondió: «Bueno, ya arruinaste la sorpresa, de todas formas, arréglate y vámonos». Pilar le pidió unos minutos y corrió a su cuarto a vestirse. Luego que salió y vio a Rodrigo esperando afuera, preguntó: «¿También va Rodrigo?». «Sí, él será el chofer», respondió Marcos entre dientes. Pilar, cual inocente paloma, subió al carro y los dos hombres se la llevaron con ellos. Cuando llegaron a la casa del oficial, entraron los tres, y la primera impresión de Pilar fue que a lo mejor se trataba de algún festejo familiar. Pero apenas habían llegado, se les acercó el oficial y le dijo a Marcos: «Veo que sí eres un hombre de palabra. Tu crimen está perdonado a partir de hoy». Y lanzando una carcajada, tomó a Pilar del brazo y le pidió que lo acompañara. Pilar se negó, y confundida, preguntaba a Marcos qué era lo que estaba pasando y de qué se trataba todo aquello. Pero el hombre no respondió, y simplemente dejó que su mujer fuera prácticamente arrastrada por todo el lugar hasta la habitación del oficial. Desde afuera se escuchaban los gritos que Pilar daba. Y así mismo pasó cuando entró a la habitación el transportista Ramón, y finalmente su amigo Rodrigo. Está de más explicar lo que aquellos degenerados hicieron con la pobre mujer. Basta con decir que al final, Marcos la sacó de la habitación casi desmayada. De tanto luchar por no dejar que aquellos bárbaros hombres la violentaran, Pilar había perdido todas sus fuerzas. Finalmente, Rodrigo los llevó hasta la casa y, cuando bajaron del carro, éste le dijo a Marcos: «Oye, no te pongas mal, yo sigo siendo tu amigo. Además, recuerda que todo esto fue idea tuya. No te enfades conmigo». Pero Marcos no respondió una palabra, y simplemente entró a la casa con Pilar en sus hombros. Al llegar al dormitorio, la recostó en la cama y él se acomodó a su lado, y 1000 pensamientos comenzaron a pasar por su mente. Sobre todo, resonaban vibrantes las súplicas de Pilar, pidiendo que por favor ya no le hicieran daño. En eso estaba divagando cuando de pronto llamaron a la puerta. Marcos se puso de pie, y como no dejaban de tocar, preguntó muy molesto: «¿Quién llama a estas horas, caramba?». Entonces escuchó la voz de una mujer que le dijo: «Señor, déjeme entrar, alguien me está persiguiendo para hacerme daño. Ayúdeme, por favor». Ante los ruegos, él abrió la puerta y se encontró con una mujer harapienta parada a mediación de la calle. Ella juntaba sus manos a la altura del pecho y le decía suplicante: «Señor, ayúdeme. Soy una pobre peregrina que no tiene dónde pasar la noche». La tenue luz del alumbrado público daba en la espalda a la mujer, y eso impedía que se le pudiera distinguir el rostro. Un viento gélido comenzó a soplar por la calzada, y un aullido quejumbroso de una jauría de perros resonó estridente por toda la cuadra, cuando de pronto la mujer empezó a desplazarse lentamente en dirección de Marcos, sin levantar los pies del suelo. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral al observar cómo aquella mujer harapienta se le acercaba como flotando en el suelo. Y se llenó de horror cuando se hizo visible para él el horripilante rostro de la mujer. La luz del alumbrado público empezó a parpadear de repente y finalmente se apagó, dejando todo en penumbras. En medio de la negra oscuridad, Marcos sintió de pronto que aquella espeluznante mujer se encontraba parada justo frente a él. Eso lo confirmaría cuando sintió que una mano fría le acarició la cara. Entonces, profiriendo una maldición, retrocedió al interior de la casa y, a tientas, cerró de golpe la puerta. Como pudo, buscó en la oscuridad el interruptor de la luz,
Mas en la penumbra tropezó con un mueble que lo hizo caer al piso, así que trató de incorporarse, pero en eso, sus manos tocaron unos pies igual de gélidos que la mano que lo había tocado anteriormente. Entonces, en ese momento, supo que la fantasmagórica mujer se encontraba ahí con él, dentro de la casa. «¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí?», gritó Marcos intimidado. Entonces escuchó una voz que le dijo al oído: «¿Quién eres tú? ¿Y qué haces todavía aquí?». Luego, dos manos se posaron sobre sus hombros. La puerta de la entrada se abrió de par en par, y seguidamente, Marcos fue arrastrado por una fuerza sobrenatural hacia afuera, mientras gritaba horrorizado. El hombre fue arrastrado por las calles y los montes, hasta que finalmente se detuvo en un lugar que a él pronto le resultaría conocido. Sus piernas y cadera estaban rotas y sangrantes, lo que le provocaba dar grandes gritos de dolor. Sin poder moverse, miraba a su alrededor y después de un rato se dio cuenta de que aquel lugar era el mismo donde, con Rodrigo, habían abandonado a su suerte a Catalina. Unos instantes después, Marcos sintió que algo se acercaba de entre los matorrales. Era un coyote que llegaba atraído por el olor de la sangre que emanaba de sus piernas destrozadas. Y así como otros animales carnívoros comenzaron a acercarse también al lugar. Fue así que, en un santiamén, Marcos se vio rodeado de un montón de depredadores hambrientos de carne, que solo esperaron un pequeño movimiento suyo para lanzarse sobre él y devorarlo. Marcos experimentó la más dolorosa de las muertes al ser comido en vida por aquellas bestias silvestres. En casa del oficial Mejía, él despedía a los últimos jugadores que salían de ahí cayéndose de borrachos, y cuando volvió a entrar a la casa, vio que una mujer estaba sentada en una de las mesas, cubriéndose el rostro y sollozando. Entonces, el oficial le preguntó: «Hey, tú, ¿quién eres y cómo entraste aquí?». La mujer respondió: «Soy una pobre peregrina y estoy buscando posada». El oficial, que ya estaba pasado de copas, miró con lascivia a la mujer, a pesar de que se encontraba de espaldas, y le dijo: «Puedes quedarte aquí, muchacha, pero vas a tener que dormir conmigo. De lo contrario, puedes largarte». Entonces la mujer respondió: «No hay problema, pero ¿pueden venir también mis amigas?». «¿Quiénes son tus amigas? ¿Dónde están?», preguntó el oficial con curiosidad. «Vienen ahora mismo», dijo la inesperada visitante. De la nada, aparecieron 3 mujeres más en la casa, y la primera se presentó ante el oficial diciendo: «Mi nombre es Rosario González. Mi marido me mató dándome 15 puñaladas en el pecho. Usted hizo la investigación del caso y cambió la historia exonerando a mi asesino por 50,000 pesos que él le entregó». El oficial se asustó al ver a la mujer que se le acercaba llevando un cuchillo en la mano. La otra dijo: «Yo soy Maripaz Bonilla. Fui abusada y enterrada viva en el basurero municipal. Usted supo de mi caso, pero lo ignoró, alegando que, según algunos testigos, yo escapé de casa con un novio y aún hoy asegura que sigo con vida». Y finalmente apareció Catalina diciendo: «Soy Catalina Núñez, y usted cayó mi muerte a cambio de acostarse con mi pobre hija». El hombre aquel de pronto sentía que los efectos del alcohol desaparecían en él, y pudo presenciar a aquellos fantasmas de manera lúcida. Luego la mujer que sollozaba se puso de pie y le dijo: «Oficial, creo que será usted quien va a tener que dormir con nosotras, y para siempre». De pronto, el oficial sintió que le clavaron en la espalda 15 veces un arma blanca. Por cada puñalada que recibía, el hombre daba un desgarrador grito de dolor. Luego Catalina corrió una de las mesas que estaban ahí, y debajo apareció un hueco cavado en la tierra. Y, estando aún con vida, el oficial fue arrojado al hoyo donde terminó de desangrarse. Luego fue cubierto de tierra hasta quedar totalmente sepultado. Con la muerte de aquel oficial corrupto, terminaba una racha de impunidad para muchos casos de mujeres desaparecidas que él había callado, y que en días posteriores fueron investigados nuevamente, condenando por fin a los victimarios. La noche transcurrió.
y al llegar la madrugada, Ramón, el transportista, se preparaba para salir de su casa en su autobús y realizar el primer viaje del día. Entonces, recién salió, miró por el retrovisor y vio la figura de una mujer sentada en el último asiento de atrás. El hombre detuvo la marcha y le gritó a la mujer: «¿Quién diablos está ahí?». La mujer respondió, al igual que lo hizo con los otros hombres: «Soy una pobre peregrina y quiero que me lleves a una dirección». Ramón, que era un hombre que creía en cosas paranormales, pensó que aquello se trataba de un alma en pena y pensó: «Si hago lo que me pide, tal vez se vaya y no me haga daño». Así que condujo el autobús por las calles que la mujer le iba indicando. Luego, la mujer le dijo: «Llévame al puente de San Cristóbal. Al otro lado del puente está mi casa». El hombre hizo lo que la mujer le pidió. Cuando llegaron al puente, la mujer se levantó de su asiento y se acercó poco a poco hacia adelante. Ramón se puso nervioso al mirar esto por el retrovisor y comenzó a gritarle al espectro: «Detente, no te acerques más, he hecho lo que me has pedido». Pero aquella fantasmal mujer no detenía su marcha. Entonces el hombre buscó en una gaveta un revólver que siempre llevaba consigo, y cuando estuvo a mediación del puente, se dio la vuelta y comenzó a disparar a la peregrina inútilmente. El puente, que no estaba hecho para soportar el peso de un autobús, en instantes comenzó a colapsar. Ramón se dio cuenta de esto y trató de avanzar para salir de ahí, pero con eso solo provocó que el antiguo puente se acabara de derrumbar aún más rápido. El autobús cayó al río junto con los escombros del viejo puente, y poco a poco se fue sumergiendo en sus aguas. Y bueno, lógicamente, Ramón, por más que intentó escapar, no lo consiguió y murió ahogado dentro de su propio bólido. El espíritu vengador de la peregrina había acabado ya con 3 de los canallas aquellos, pero todavía quedaba uno. No fue hasta que el sol dio sus primeros rayos que Rodrigo tuvo la idea de pasar por casa de Marcos con la intención de reconciliarse con él. Al llegar, encontró la puerta abierta y, saludando, se metió confiadamente a la casa. Al ver que nadie respondía, comenzó a husmear en las habitaciones. Al llegar al dormitorio, se encontró a Pilar tendida en la cama y parada junto a ella estaba la peregrina. Rodrigo pudo contemplar el verdadero rostro del espectro, aquel que lo miraba fijamente. Entonces, al descubrir que no se trataba de una persona viviente, se llenó de espanto y, temblando de nervios, salió despavorido de la casa, metiéndose en su carcacha. Rápidamente trató de encender el vehículo para marcharse, pero lo hacía con tanta insistencia que esto hizo que se produjera un cortocircuito entre los cables, y en un instante terminó incendiándose todo el sistema eléctrico. Las chispas alcanzaron el tanque de combustible, y a continuación, la carcacha estalló en 1000 pedazos. Los vecinos, al escuchar la explosión, salieron de sus casas solo para contemplar el viejo automóvil convertido en una enorme bola de fuego. Cuando por fin se hicieron presentes los bomberos y extinguieron el fuego, encontraron el cuerpo de Rodrigo carbonizado en el asiento del conductor. Luego de eso, los restos achicharrados del vehículo y de Rodrigo fueron removidos del lugar por los mismos bomberos. Al mediodía, Pilar comenzó a reaccionar y se encontró con que estaba siendo asistida por una enfermera. La pobre de ella se sentía adolorida y moralmente devastada por todos los ultrajes de la noche anterior, pero le tranquilizó muchísimo saber de la presencia de Esperanza ahí en la casa. Y ésta, nada más vio que ella despertó, se le acercó y le dijo: «Sé por lo que has pasado, mija, pero a partir de hoy nadie más volverá a hacerte daño. Los que lo hicieron se han ido para siempre, y el que se atreva a lastimarte correrá el mismo destino que estos». Después de eso, Pilar se fue a vivir a casa de Esperanza. Pero antes de marcharse, Esperanza fue advertida sobre el compartimento donde Marcos guardaba el dinero que había acumulado. Con eso, Pilar logró pagar el resto de la carrera de su hijo. Cuando el muchacho culminó su carrera, se llevó a vivir a su madre con él.
No fue fácil para ella explicar lo que pasó con Marcos a su hijo, pero al final, la vida fue muy diferente para ella y el muchacho desde aquel momento. Después de eso, el espíritu de la peregrina se quedó en la tierra, y en los pueblos donde había mujeres siendo víctimas de maltrato, ella se presentaba para hacer justicia. Bastaba con pedir su auxilio por medio de invocaciones, y la peregrina acudía al llamado. Pero se cuenta que con los años apareció un mago que tenía la habilidad de dominar a las deidades, y la peregrina fue devuelta al mundo espiritual. Ahora se encuentra esperando que alguien la traiga de vuelta para poder así impartir su justicia, que tanta falta hace en el mundo.